Compañeros, ya vamos a comenzar la transmisión. Eh, Estamos esperando como crear un poco más de masa en la página web y en este momento ya estamos al aire. Puedes comenzar, Orlando, por favor. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Orlando Ramírez, líder de eficiencia energética en Colombia Productiva. Bienvenidos a su nuevo Capacítate y muchas gracias por su asistencia. El día de hoy tenemos unos panelistas muy especiales que son unas empresas ESCOs que nos van a ayudar a explicar mucho mejor en qué consiste el modelo de negocio tipo ESCO para que empresas interesadas en implementar proyectos de eficiencia energética no tengan la necesidad de invertir recursos. Voy a pasar a proyectarles mi presentación para empezar. Y entonces, bueno, recuerden que nosotros somos Colombia Productiva y somos su aliado para producir más con mejor calidad y mayor valor agregado. En Colombia Productiva lo que hacemos es que tenemos una serie de programas y proyectos para aumentar la competitividad, fortalecer el tejido empresarial, aumentando la productividad, calidad y valor agregado. Entre esos temas está el tema de eficiencia energética, en el que es muy importante trabajar para aumentar la competitividad, reducir costos y aumentar la productividad. Importante tener en cuenta que Colombia Productiva es una entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como otras entidades que apoyan a fortalecer el tejido empresarial. También encontramos Impulso, que promueve el emprendimiento y la innovación, y ProColombia, que ayuda a las empresas a exportar y a atraer la inversión extranjera al país. También tenemos otras entidades como Bancoldex, que es el banco de segundo piso de desarrollo empresarial del país, la fiduciaria Fidocoldex, el Fondo Nacional de Garantía. Bien, y acá les podemos presentar nuestra pirámide en la que le apostamos en este 2021 a la reactivación económica mediante todos estos programas y proyectos que tenemos en la pirámide de Colombia Productiva a través de 5 ejes en los que trabajamos a través de 5 ejes, que son productividad, transferencia de conocimiento, calidad y encadenamientos y sofisticación. Por ejemplo, en productividad tenemos nuestro programa bandera como fábricas de productividad, en los que manejamos 9 líneas de trabajo, entre esos la línea de eficiencia energética, para apoyar a los empresarios en este tipo de temas. En el segundo eje manejamos el eje de transferencia de conocimiento, que es pues lo que también nos reúne el día de hoy para revisar todo el tema de capacitaciones en diferentes temas, como lo que vamos a hacer el día de hoy. Temas de calidad, encadenamiento y sofisticación. Los invitamos a entrar a la página de Colombia Productiva para que conozcan el detalle de todos los programas y proyectos que adelantamos en la entidad para promover la competitividad y productividad del tejido empresarial. Muy bien, y entrando en temas de esta charla, vamos a hablar sobre eficiencia energética, específicamente sobre el modelo ESCO. Pero importante destacar por qué es importante la eficiencia energética en el sector empresarial. Uno, porque se producen ahorros económicos y es lo más evidente, eso genera unos aumentos de competitividad y productividad, pero también ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y gases contaminantes. Y esta imagen verde la utilizan las empresas para hacer para hacerse mercadeo ambiental y para acceder a nuevos mercados. En el contenido de esta presentación vamos a ver por qué es importante trabajar en eficiencia energética y optimizar el consumo de energía en las empresas. Vamos a también revisar cuáles son las barreras en la implementación de proyectos. Vamos a revisar el modelo tipo ESCO muy rápidamente o de forma muy general, porque también tenemos unos invitados que nos van a hablar a mayor profundidad sobre esto y cuáles son las características y algunos ejemplos de implementación de este modelo ESCO. Bien, entonces, inicialmente, ¿por qué es importante trabajar en optimizar el consumo de energía? Hay 3 factores principales que hacen o que impactan la competitividad de las empresas. Uno
pues en Colombia somos ineficientes en el consumo de energía. Según la UDME, el 69% de la energía que se compra se desperdicia. Es decir, que solamente estamos aprovechando, utilizando el 31% de esa energía. El resto se disipa en el ambiente. Ese es el primer factor. El segundo factor es que los precios en Colombia pues no son baratos. Comparados con la región, estamos dentro de los primeros lugares en los precios de la energía, tanto eléctrica como térmica. Entonces tenemos unos altos precios de la energía que también hacen que impacte en la competitividad empresarial. Y tercero, hay una alta demanda de energía térmica del sector empresarial. Vemos que el transporte ocupa el primer lugar, según la UDME, en el consumo de energía, y seguido viene el sector industrial con un 25%. Entonces, estos tres grandes factores lo que hacen es que se impacte la competitividad empresarial y genera que hasta el 35% de los costos de producción puedan obedecer al consumo de energía. Y por eso es importante trabajar en optimizar el consumo energético en las empresas. También por eso nos reúne la charla de hoy para revisar el modelo tipo ESCO. Bien, ¿y cómo podemos reducir esos costos de la energía? Básicamente tenemos como una serie de alternativas para reducir esos costos. Básicamente el día de hoy nos vamos a concentrar en proyectos, pero también tenemos otras alternativas. Uno, trabajar en temas de facturación y negociación de contratos de energía y gas. Dos, temas de proyectos, en proyectos donde más encontramos potencial, pero también donde más encontramos barreras. Tres, las buenas prácticas operativas que se puedan presentar en una empresa. Cuarto, mantenimiento centrado en eficiencia energética. También podemos trabajar en gestión del consumo de la energía y capacitación del personal en diferentes temas de eficiencia energética y generación de energía. Básicamente podemos trabajar en todos estos frentes del trabajo. Sin embargo, hoy nos vamos a dedicar solamente a hablar sobre proyectos de eficiencia energética y también de generación de energía tanto eléctrica como térmica en el sector empresarial. Bien, muchas empresas pues, quieren reducir sus costos de energía, quieren implementar proyectos, quieren que producir más consumiendo menos energía. Eso lo quieren todas las empresas. Sin embargo, al implementar proyectos de eficiencia energética nos encontramos con una serie de barreras importantes. Una son las barreras financieras, yo diría que las más complejas y difíciles de abordar. Dos, las barreras técnicas y tres, las barreras internas y de mercado. En las barreras financieras encontramos que principalmente cuando una empresa quiere hacer un proyecto de eficiencia energética, esto afecta mucho su capacidad de endeudamiento porque son inversiones que son relativamente altas. Entonces, eso hace que muchas veces la empresa desista de implementar proyectos para no afectar su capacidad de endeudamiento, su capacidad financiera, o porque prioriza otras necesidades antes de los proyectos de eficiencia energética. Y la priorización se da porque siempre hay competencia en los diferentes proyectos y hay un capital limitado en la mayoría de las empresas para resolver todas las necesidades. Entonces, la barrera financiera es una de las más difíciles de abordar y ahí viene la primera ventaja del sistema ESCO que aborda esta barrera financiera. También encontramos barreras técnicas, que son faltas de conocimiento de las tecnologías. También se presentan incertidumbres de los beneficios y ahorros que tiene el proyecto. O ausencia de información técnica disponible en la empresa. Tampoco muchas veces hay priorización de los proyectos dentro de las empresas para saber cuál puede ser mejor que otros. Entonces hay unas barreras técnicas que también tenemos que abordar con el personal técnico de las empresas y de las diferentes plantas. Y por último encontramos también las barreras internas y de mercado. Hay una percepción de alto riesgo en el sector empresarial ante este tipo de proyectos. O hay faltas de directrices para crear una cultura de ahorros o no se sabe cómo aprovechar incentivos tributarios. O muchas empresas solamente trabajan o actúan cuando se les impone un tipo de regulación ambiental. Entonces, todas estas barreras son importantes y con el modelo ESCO las podemos abordar la mayoría para intentar reducirlas e implementar más proyectos en nuestras organizaciones. Bien, en el día de hoy tenemos a 3 invitados que son la empresa E2,
la empresa Clarkson y la empresa MGM. Todos son empresas reconocidas en el sector que trabajan este modelo de tipo de negocios ESCOs, y más adelante yo les daré un espacio para que presenten cada uno su compañía y nos cuenten un poco qué han hecho para promover la eficiencia energética en el sector empresarial e industrial. Todas estas 3 empresas cuentan con una gran experiencia, con muchos proyectos aquí en Colombia, y que nos va a contar en este espacio cómo lo han desarrollado o qué han venido haciendo en los últimos años con este tipo de negocios de modelo ESCO. Antes de darle la palabra a las empresas E2, Clarkson y MGM, yo sí les quiero contar un poco de las generalidades de lo que consisten en estos proyectos, para que los tengamos en cuenta. Primero que todo, tener en cuenta qué es el modelo ESCO. Básicamente, una definición muy simple puede ser, es una empresa que uno invierte en una empresa receptora, y al invertir, se invierte para implementar tecnologías de alta eficiencia energética, y esa inversión se utiliza, los beneficios de esa inversión se reparten tanto en la empresa receptora como en la empresa ESCO. Aquí tenemos un gráfico que ilustra esa situación. Tenemos un cuadro, un eje Y o vertical, donde está el consumo de energía, y un eje horizontal, donde está el eje del tiempo. En el consumo de energía, digamos, aparece un cuadro azul, que es la línea base antes de la implementación de algún tipo de proyecto ESCO. Al producirse la inversión de la ESCO, que es la empresa que invierte en los recursos, se van a presentar un beneficio principal, entre esos el energético, el cual se va a reducir su consumo de energía desde la línea base hasta el nuevo consumo de energía. Y ese margen de ahorro se va a repartir tanto en la empresa ESCO como en la empresa receptora, y también, digamos, los costos financieros que lo asume la empresa ESCO. Normalmente este tipo de proyectos son proyectos de largo plazo, normalmente entre 7 a 15 años. Generalmente lo que vemos en el mercado son que estos tipos de proyectos pueden durar 10 años, y luego de los 10 años, generalmente los equipos quedan a disposición de la empresa receptora, es decir, la empresa ESCO hace una transferencia de activos a la empresa receptora. Y básicamente así funciona el modelo. Estas empresas ESCO, por sus siglas en inglés, que son Energy Service Companies, también les pueden llamar ESE, que son empresas de servicios energéticos por sus siglas tanto en inglés como en español, respectivamente. Bien, entonces, ¿cuáles son los beneficios del modelo ESCO? Básicamente, la ESCO es la empresa que realiza la inversión, es decir, no se afecta el endeudamiento de la empresa receptora, y eso ataca la primera barrera y una de las principales, que es la barrera financiera. Y por eso no hay necesidad de capital por parte de la empresa receptora en este modelo. También comentábamos que los ahorros se reparten entre la ESCO y la empresa receptora. Ahora, ¿cuánto le corresponde a cada parte? Eso hace parte de una negociación que se da en el desarrollo del proyecto, o en el desarrollo de este tipo de evaluación de modelos. Aparte de las barreras financieras, también aborda las barreras técnicas internas de mercado. En las barreras técnicas, las ESCOs asumen los riesgos de la implementación del proyecto, y ellos brindan la capacidad técnica y operativa del proyecto. Así que la empresa no tiene que desentenderse de los riesgos que esto implica, y puede concentrarse mucho más en su negocio principal que en estos tipos de proyectos de eficiencia energética. Y finalmente también aborda barreras internas y de mercado, porque aparte de eso apoya a la empresa a gestionar muchas veces mejor su consumo de energía, a implementar una mejor cultura de ahorro energético y a cumplir sus metas ambientales. El requisito como tal para que una ESCO invierta su capital en una empresa receptora y aborde todas estas barreras que les comentamos es que se tienen que compartir los ahorros energéticos para que la empresa ESCO pues recupere su inversión, y para que la empresa receptora pues también obtenga parte del beneficio. En el proceso de los proyectos ESCO,
básicamente consiste en estos 3 pasos que están acá. Una evaluación técnica y de negociación. Muchas veces las ESCO abordan a las empresas y se les hace una preauditoría, en donde con unos cálculos muy preliminares se revisa qué tan bueno es el proyecto. Luego, si tanto la empresa manifiesta interés, la empresa receptora manifiesta interés y la ESCO manifiesta interés, se da como una firma de una carta de compromiso, normalmente no vinculante jurídicamente, normalmente, y se hace un estudio más profundo de viabilidad. Luego que se hace ese estudio más profundo de viabilidad, se determina los rendimientos tanto financieros, de ahorros técnicos y financieros, y se da una negociación entre las partes para la firma de un contrato, que era lo que hablábamos de un contrato de largo plazo, que pues puede ser de aproximadamente 10 años. Luego de la firma de este contrato, pues ya viene la ejecución y la operación del proyecto. Tanto se da como un diseño de ingeniería, la ESCO apoya, es importante decir que la ESCO apoya en todo el proceso, tanto en el diseño como la implementación, puesta a punto de los equipos, y post implementación también apoyan en el inicio de la operación, en la operación y mantenimiento de equipos y en el seguimiento de indicadores y resultados del proyecto. Algunas características del negocio tipo ESCO están acá. Entonces, es un negocio normalmente a largo plazo, a 7 a 15 años, generalmente. Casi siempre la infraestructura después de este tiempo del contrato queda para propiedad de la empresa receptora. También tenemos que la recuperación de la inversión y los beneficios se hacen por medio de los ahorros energéticos. Importante saber que las ESCOs deben contar con un músculo financiero, experiencia y capacidad técnica comprobada. Por eso es importante hacer este tipo de proyectos con empresas reconocidas en el mercado, porque necesitan estas 3 características para poder implementar proyectos. Y normalmente estos proyectos se hacen por medio de diferentes tipos de contratos, pero los más comunes son los contratos de venta de energía, los contratos de desempeño o los de arrendamiento operativo. Hay otros contratos, pero estos son los que más se utilizan. Algunos proyectos que se pueden implementar por medio del modelo ESCO son estos que están acá. Entonces, por ejemplo, los proyectos de generación de energía, tanto eléctrica como térmica, encontramos proyectos como paneles solares fotovoltaicos o térmicos, aprovechamiento de biogás, biomasa, ya sea para generar energía eléctrica o térmica, autogeneración o cogeneración de energía, recuperación de calor para generación de energía eléctrica y o térmica. La mayoría de estos proyectos se hacen con contratos por venta de energía, en donde la ESCO le suministra un precio más económico de la energía tanto eléctrica o térmica, puede ser el kilovatio hora, o puede ser la tonelada de vapor, o puede ser los energéticos de interés en la empresa, más económicos de lo que actualmente tiene la empresa. Por eso hay un beneficio mutuo tanto para la empresa ESCO como para la empresa receptora. Esos en proyectos de generación de energía, pero también tenemos otros en proyectos de eficiencia energética, como por ejemplo reemplazos de equipos, automatización, reemplazos de combustible, recuperación de condensado, aislamiento térmico. Normalmente estos proyectos se dan por contratos de desempeño o por arrendamiento operativo. Lo que vemos en el mercado es que los contratos de venta de energía han tenido una gran acogida porque son un poco más simples. En los contratos por desempeño tenemos que medir cuál es el desempeño energético y ese margen de ahorro, como aparece en la gráfica de la parte inferior derecha. Y muchas veces, pues eso hay que revisarse con cuidado para que las condiciones de los contratos queden claras para todos y no, digamos, haya ningún inconveniente en la ejecución. Pero normalmente, ambos modelos han tenido, digamos, una buena acogida, aunque más los contratos de venta de energía. Ahora les voy a mostrar muy rápidamente algunos proyectos, unos ejemplos, pero los dejo para que las empresas especialistas que invitamos
nos apoyen en la profundización, pero por ejemplo, aquí vemos unos ejemplos muy claros. Por ejemplo, este es un modelo que implementó Clarkson en una empresa de centro de diagnóstico automotor. Vemos que esto se puede dar tanto en empresas pequeñas, medianas y grandes. Vemos que esta empresa puede ser una empresa mediana o pequeña, y también funciona el modelo. Es una empresa de Cali, en donde se implementaron paneles solares fotovoltaicos y el objetivo fue suministrar 1 kilovatio hora más económico que la red externa. También apoyar a la empresa a cumplir sus metas ambientales, reducir su huella de carbono, pero también apoyarlos en aumentar su competitividad y que la empresa tenga una mejor estructura financiera con este proyecto. Aquí vemos un segundo ejemplo de la empresa E2, donde se implementó un proyecto de autogeneración de energía a partir de un motor de gas natural. En este caso, el objetivo fue muy similar al proyecto anterior, en donde suministramos 1 kilovatio hora más económico que el de la red externa. Sin embargo, utilizamos una tecnología completamente diferente. En los paneles utilizamos energía solar y acá con el motor vamos a utilizar gas natural para generar la energía eléctrica. En este caso, la ESCO implementadora fue la empresa E2, reconocida con diferentes tipos de proyectos de generación y eficiencia energética. Por último, también la empresa MGM. Aquí tenemos un proyecto muy interesante en el que ellos también van a profundizar más adelante, que consistió en que una empresa de lácteos en Antioquia no estaba utilizando el biogás producido por la planta de tratamiento de agua, la planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, pues la empresa no estaba aprovechando y no tenían dentro de sus planes aprovechar este biogás. Y la empresa MGM lo que les dijo, miren, nosotros hacemos la implementación de la recuperación de ese biogás lo limpiamos, lo pasamos por una caldera y generamos un vapor más económico del que ustedes están consumiendo. Y en este caso el objetivo fue suministrar un vapor más económico que el de la empresa. El beneficio para la empresa fue reducir sus costos en la generación de consumo de vapor y pues MGM también se beneficia al venderle este vapor más económico a la empresa. Bien, básicamente eso es una introducción muy rápida del modelo y las características del modelo ESCO, pero ahora queremos dar paso a nuestros invitados especiales. Inicialmente vamos a iniciar con la empresa MGM, con su director Edgar Botero, para que nos ayude a explicar un poco más en detalle todos estos casos de éxito y cómo funciona su compañía y cómo pueden ayudar a los empresarios en ese sentido. Entonces, pues les agradezco su atención y le doy paso para que por favor Edgar continúe. Gracias, Orlando. Un muy buen día para todos. Muchas gracias por la invitación a Colombia Productiva y es un placer estar con ustedes aquí. Voy a compartir mi presentación para mostrarles qué es lo que hacemos en el grupo de MGM y cómo es que nosotros hacemos estos proyectos de eficiencia energética y servicios energéticos con base en el modelo ESCO que ya Orlando explicaba bien cómo funciona y qué alternativas hay. En el grupo de MGM somos 3 compañías, venimos del mundo climático, tenemos más de 20 años de experiencia en los mercados de cambio climático y bonos de carbono, y a partir del 2010 creamos una compañía gestora de capital de un fondo de inversión que es MCEF, que es MGM Innova Capital, con la que nosotros gestionamos fondos climáticos y con las que desarrollamos proyectos en Latinoamérica, especialmente enfocados en México, Colombia y Brasil, aunque también hacemos cosas en Centroamérica y en Perú. Pero nuestro foco son esos 3 países. Y para desarrollar este modelo de ESCO, de gestión energética, con modelos innovadores en la inversión, creamos MGM Innova Energy Services. Yo soy el director de esa compañía
con la cual es nuestro brazo técnico para el desarrollo de los proyectos. Hay que entender que una compañía ESCO no solo invierte o financia un proyecto, sino que también lo estructura, lo ejecuta y luego de eso lo gestiona por el tiempo que dura el contrato. Entonces, por eso es que las compañías ESCO normalmente tienen un brazo técnico importante, ya sea propio o con compañías aliadas para desarrollar proyectos. Entonces, este es el grupo, como les digo, tenemos más de 20 años de experiencia en toda la región. Los fondos que gestionamos son fondos de entidades multilaterales, que pueden ver ahí abajo. Nuestro primer fondo, un fondo de 70 millones de dólares en el que participaron JICA, por Colombia participó Bancoldes, el BID a través de FOMIN y el Global Environmental Facility y otras entidades en el segundo fondo. Ese primer fondo se invirtió entre 2013 y 2017 en 28 proyectos y a partir del 2019 arrancamos con nuestro segundo fondo de 125 millones de dólares que en este momento está en proceso de inversión y nuestros inversionistas son los que ven abajo. Algunos repitieron y tenemos algunos otros nuevos. En Colombia Bancoldes no repitió. No tenemos en este momento en Colombia ningún inversionista colombiano, pero los fondos sí se pueden invertir en Colombia, aunque no tengamos una participación de algún inversionista colombiano. Ese fondo todavía está en inversión, como digo, y nos quedan todavía otros 2 años más, 2 años y medio más para terminar con la inversión. ¿Cuáles son los retos que plantea la gestión energética actual? Estamos en un proceso muy fuerte de transición energética hacia las renovables, en un proceso muy fuerte de descarbonización. Necesitamos mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, reducirlas sustancialmente. Colombia tiene compromisos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y el sector energético juega un papel fundamental en esa primera de las 4 retos que se plantean y que normalmente se llaman así, las 4D. La descarbonización a través de utilizar mejor la energía, utilizar fuentes renovables, pero también a través de proyectos de economía circular dentro de la energía, como por ejemplo es el uso de biogás, que ya Orlando presentaba un proyecto que hicimos nosotros aquí en Antioquia con Colanta. El otro reto es la descentralización. Vamos hacia un modelo descentralizado de generación de energía con pequeños generadores distribuidos, compañías y personas inyectando a la red, microredes. Es decir, el tema de la descentralización va a jugar un papel muy fuerte en los próximos años y obviamente también la regulación tendrá que ayudar a que la descentralización sea una realidad. En Colombia hemos avanzado, todavía nos falta, pero ya tenemos bastantes ejemplos de la generación distribuida y la inyección de excedentes a la red. La digitalización, sin duda, es fundamental para este proceso de transformación y para la gestión energética. Pero además de la digitalización, el monitoreo en tiempo real, la analítica de datos, la digitalización va a permitir la participación de la demanda en el mercado, sin duda. Ya hay unos modelos de participación de demanda en los mercados de energía más desarrollados en otros países, pero en Colombia ya, por ejemplo, tenemos la demanda desconectable voluntaria, y eso unido a la digitalización va a permitir que más usuarios pasen de ser usuarios a ser generadores o a ser lo que hoy llamamos prosumidores, que no solamente son consumidores, sino también productores de energía. Y por último, la democratización, porque pues, ya hoy muchas empresas pequeñas, no necesariamente grandes, y personas tienen acceso a las nuevas tecnologías de energía. O sea, eso hoy ya es un hecho. Se puede tener paneles solares en la casa en un modelo de venta de energía, en un modelo de arriendo, en un modelo de leasing. Hay diferentes modelos. Entonces el sector energético se está democratizando y lo que vamos a ver en los próximos años es una transformación
radical de la manera como generamos y usamos la energía, tanto en la industria, en el sector comercial, como en las residencias. Esos son los retos de la gestión energética que tratamos de resolver con los proyectos que hacemos las compañías ESCO. ¿Cómo es el modelo de la eficiencia energética o la generación distribuida como servicio? Nosotros siempre hemos asociado gestión energética con ahorros. Y eso es, desde los que hemos trabajado durante tantos años en este tema, ha sido nuestro mantra para tratar de explicar por qué la gestión energética es importante, pero eso ha llevado a que solamente se asocie la gestión energética con los ahorros y que los proyectos de gestión energética tienen que pagarse con los ahorros, pero no necesariamente es así. Los proyectos de gestión energética pueden ser también servicios energéticos de alta eficiencia, vapor, aire comprimido, aire acondicionado, refrigeración. Esos son servicios energéticos de alta eficiencia y que se pueden hacer mucho mejor que lo que los hacemos hoy. Y también el acceso a infraestructura energética de alta eficiencia. Nosotros somos un país en crecimiento, con sectores muy importantes en crecimiento. El sector agroindustrial, por ejemplo. Y para hacer agroindustria competitiva necesitamos infraestructura energética de refrigeración para poder conservar productos y llevarlos a otros lugares del mundo. Entonces, la infraestructura energética de alta eficiencia también es importante. No es que solamente trabajemos para reducir los consumos, sino también para prestar mejores servicios y tener una mejor infraestructura que nos haga más competitivos como país. Entonces, la gestión energética, yo quiero insistir, es ahorros, pero no es solamente ahorros. También hay que entender que un proyecto de eficiencia energética tiene involucradas varias cosas. Uno es, se necesita un mercado para poderlo hacer. Antes de la ley 1715, nosotros usábamos paneles solares, pero en zonas no interconectadas. A partir de la 1715, los incentivos, las subastas de energía, pues el tema fotovoltaico se disparó en Colombia. Entonces se creó un mercado a partir de leyes, incentivos, marcos regulatorios, metas de país, que permiten que ciertas tecnologías entren. Ese es el segundo punto, la tecnología. ¿Qué tecnologías pueden utilizarse en este tipo de proyectos? Obviamente hay tecnologías que ya tienen un nivel de madurez muy alto, la cogeneración con turbinas, motores, los paneles solares, otro tipo de tecnologías energéticas, pero hay otras que vienen en camino, como por ejemplo las tecnologías de hidrógeno, o otro tipo de tecnologías que permiten aprovechamiento de residuos desde el punto de vista energético. Entonces, la tecnología también juega un papel fundamental dentro de estos proyectos, elegir bien la tecnología, saber cuál es la tecnología apropiada para el proyecto que se quiere desarrollar, tener un modelo financiero. Muchos comenzamos en este mundo de las empresas ESCOs sin tener muy claro cuál iba a ser la fuente de financiación, y eso es un error, no arrancar con un modelo financiero concreto, porque finalmente es lo que cierra una buena parte de la ecuación, y es contar con los recursos para poder ofrecer alguno de los contratos, que ya voy a explicar, al cliente que quiere acceder a este tipo de proyectos. Y por último, el contrato. El contrato es el que cierra ese círculo para poder implementar un proyecto, tener un contrato que funcione, que sea claro tanto para el cliente como para la compañía ESCO, y que asigne adecuadamente los riesgos. Es, digamos que la función de ese contrato, asignar adecuadamente los riesgos. Y ya voy a entrar a explicar cuáles son los riesgos que normalmente se tratan de asignar y mitigar en este tipo de proyectos, a diferencia de los
proyectos tradicionales de eficiencia y gestión energética en los que se compra la tecnología para mejorar las condiciones de operación. Entonces, los primeros riesgos son los riesgos tecnológicos y de operación. Eso se dividen muy bien entre la empresa de servicios energéticos que se encarga de la eficiencia es su responsabilidad, el mantenimiento de los equipos, la operación si llega a ser necesaria, el riesgo de obsolescencia si es necesario, el recambio de equipos durante el contrato también es responsabilidad de la empresa de servicios energéticos y una adecuada gestión del activo. Obviamente la gestión del activo no es solamente la operación y el mantenimiento, sino todo lo que tiene que ver con pólizas, coberturas, garantías, todo lo que tiene que ver con la gestión adecuada de un activo energético. Por su parte, el cliente asume unos riesgos que son riesgos de producción, consumo, ocupación, demanda. Esos son riesgos del cliente. A veces los contratos de pago por ahorros se complican por esa situación que, por ejemplo, en un hotel es difícil predecir la ocupación y mucho menos en esta situación COVID en que estamos. Y también el cliente asume un riesgo y es pagar un take or pay. Hay un mínimo de consumo que si no se alcanza el cliente está dispuesto a pagar ese take or pay que en el modelo tradicional de venta de servicios de energía no se incluye. Algunos contratos de gas tienen el take or pay, pero en energía normalmente no. Entonces, por ejemplo, un cliente quiere paneles solares, pero si apaga su planta, pues va a tener que pagar un take or pay por la generación no consumida de los paneles solares. Entonces, hay cargos como, por ejemplo, pague lo generado, que es el tipo de coberturas o asignaciones de riesgo que hacen estos contratos. También hay otro tipo de riesgos que son los riesgos en la estructuración financiera. Aquí las ESCOs juegan un papel fundamental. La ESCO hace la estructura tanto de capital como de deuda. Eso es transparente para el cliente. El cliente no tiene que buscar recursos de capital para desarrollar el proyecto. Algunas veces se acuerda, por ejemplo, hacer adecuaciones de algún tipo de infraestructura a cargo del cliente, pero normalmente toda la estructura financiera está a cargo de la ESCO. Si una ESCO no tiene estructura financiera, pues obviamente no es una ESCO. La consecución de la deuda sí es necesaria con los bancos. Normalmente los bancos siguen siendo reacios al project finance puro y duro. Ahora entra en modalidades de leasing, renting, otro tipo de modalidades, pero el project finance todavía no, aunque ya se lo piensan un poco más. Y por último, las garantías bancarias, garantías financieras, cartas de crédito. Ese tipo de cosas son responsabilidad de la ESCO. Entonces la ESCO también tiene que tener una estructura financiera sólida para poder desarrollar estos proyectos. ¿Y cuál es la responsabilidad de un cliente desde el punto de vista financiero? Obviamente los pagos, las tarifas de los servicios públicos a los que están asociados. Hay un riesgo, por ejemplo, que en algún momento dado la tarifa baje y la tarifa que está pagando el cliente a la ESCO pueda ser mayor que la que está pagando por la red. Normalmente eso no sucede, pero podría ser una situación y eso tiene que estar cubierto o previsto en el tipo de contrato. Y por último, los ingresos para poder cubrir ese contrato de pagos que garantiza que la ESCO pueda recuperar su inversión con la rentabilidad esperada para que al final, normalmente, como sucede, la ESCO transfiera la infraestructura y se retire del proyecto. Normalmente los contratos de PPA solares son contratos de largo plazo, 20 años. Los contratos de eficiencia energética o de servicios energéticos son más cortos, hasta por 10 años, aunque podrían ir a mucho más, pero normalmente se hacen a 10 años. ¿Cuáles son los riesgos de acuerdo con el tipo de contrato? Son varios. El contrato de desempeño es un contrato que en la teoría es muy atractivo.
llama mucho la atención porque pues, si el cliente va a pagar con los ahorros, pues tiene toda la lógica hacer un contrato de este tipo, pero tiene ciertas características que lo hacen difícil de ejecutar. Una de ellas requiere medición detallada y requiere una línea base para poder comparar los ahorros previo al proyecto y después del proyecto. Entonces, si esa medición no es adecuada, si no se construye una línea base adecuada, entonces puede ser que al final los ahorros no sucedan y es porque la línea base está mal estimada, mal estructurada. Hay riesgos de demanda y en una situación como esta de pandemia, ese riesgo es todavía mayor. Entonces, ese riesgo de demanda hace que a veces los ahorros no sucedan, pero no es ni responsabilidad de la ESCO ni del cliente. Es básicamente que el mercado no está funcionando y si no hay demanda, pues no hay ahorro. Hay un riesgo durante la operación de la instalación, si los mantenimientos no se hacen adecuadamente, si el proyecto no se opera adecuadamente. Hay un riesgo importante en el desempeño. Entonces, los contratos de desempeño en el concepto son bastante simples, pero en la práctica son complejos. Por eso es que hemos ido migrando de contratos de desempeño. No quiero decir que no se puedan hacer, se pueden hacer en proyectos de iluminación, en proyectos donde la demanda es muy clara y es muy fácil de determinar, por ejemplo, corrección del factor de potencia. Eso también podría hacerse como un contrato de desempeño. Se corrige el factor de potencia, hoy hay una penalidad, mañana no existe esa penalidad. Entonces es fácil demostrar que el ahorro se logró. Hemos ido migrando hacia proyectos de venta de servicios. Esos modelos de venta de servicios, hay una división clara entre la ESCO y el cliente, y ahí entonces se define claramente la demanda, la responsabilidad de OIM, hay una garantía de servicio, hay unas condiciones mínimas de servicio y hay una definición de qué pasa con los excedentes de ese servicio, si se puede vender a otra compañía, si se inyecta a la red, si se pueden conectar más usuarios, por ejemplo, en el caso de un distrito térmico. Entonces, la venta de servicios, pensamos nosotros que es el futuro, es una componente importante del futuro de estos contratos de las compañías ESCO, de venta de cualquier tipo de servicio, tanto industrial como comercial, venta de vapor, venta de aire comprimido, venta de aire acondicionado, cosas que hoy no son comunes, pero que ya vemos ejemplos en el mercado de compañías que lo estamos haciendo. Y finalmente, el arrendamiento operativo, cuando no es sencillo medir el servicio. Un ejemplo muy concreto es los proyectos de refrigeración. Entonces, el arrendamiento operativo ha surgido como una muy buena solución para tanto el cliente como para la ESCO de poner a disposición de los clientes el uso de una infraestructura que necesitan para crecer su negocio. Entonces, los clientes básicamente ahí lo que hacen es pagar por una infraestructura que tienen disponible y el nivel de uso de esa infraestructura dependerá básicamente de ellos, y ese contrato de renting o de arrendamiento operativo incluye toda la gestión del activo, incluyendo el mantenimiento. Voy a mostrar algunos casos de éxito de los que nosotros hemos desarrollado y de ejemplos de servicios energéticos. No les voy a mostrar ejemplos de pago por ahorros. Hemos tenido pago por ahorros en proyectos en diferentes clientes en México, en Centroamérica. En algunos nos fue bien, en algunos otros casi bien, en otros mal. Obviamente de eso hemos aprendido mucho. De ese tipo de proyectos que no funcionan bien se aprende demasiado. Pero el aprendizaje es doloroso. Entonces les voy a mostrar 3 proyectos que también nos han enseñado mucho. Este es un proyecto muy interesante de economía circular que ya Orlando lo mencionaba al principio, y es que en Colanta ellos botaban un biogás en su planta de tratamiento de aguas residuales, no lo utilizaban, simplemente lo quemaban en una tea, y lo que hicimos nosotros fue diseñar e instalar la infraestructura para
capturar ese biogás, tratarlo, limpiarlo, quitarle la humedad y quemarlo en una caldera e inyectar ese vapor que produce la caldera en las redes de vapor de Colanta. Entonces Colanta lo que hace es pagar por cada tonelada de vapor. Ellos no pagan ni por los ahorros ni por el servicio, pagan por cada tonelada de vapor que se les entrega, y esa tonelada de vapor se mide y se entrega a ellos todos los meses, y todos los meses se factura. Obviamente dependemos de la operación de este reactor, y la operación a veces no es regular, porque obviamente a ese reactor no siempre llegan las mismas aguas residuales. Entonces, la producción de biogás y de vapor es variable. Esto es un proyecto bonito de economía circular, donde se aprovecha un residuo y lo convertimos en un energético a través de un contrato de servicios energéticos. El siguiente proyecto, les quiero preguntar, Orlando, ¿me están escuchando bien? Sí, señora, lo escuchamos bien. Aló, Orlando. Sí, lo escuchamos bien. ¿Aló, me escucha? ¿Aló? Déjenme, yo cambio mi fuente de audio. ¿Ahí me escuchan bien? Creo que sí. Sí, sí, lo escuchamos bien. Bueno, este proyecto es un proyecto de distrito térmico. Esto es un proyecto que está en Medellín. Este es el edificio Q-Office, es un edificio de oficinas en el que hay 100 oficinas, 21 pisos, y lo que hicimos fue instalar un sistema de aire acondicionado de alta eficiencia con chillers eléctricos, magnéticos, en el que operamos y mantenemos el sistema, pero además incluimos el servicio, el consumo de energía dentro de la factura. Entonces a cada cliente le llega una factura por el consumo de aire acondicionado mensualmente. Pensamos que es el futuro del aire acondicionado, los distritos térmicos intramurales. En Colombia ya hay varios distritos térmicos relativamente grandes, Alpujarra, Serena del Mar y algunos otros más. Pero es un modelo en el que se paga por el servicio de aire acondicionado, y todos los riesgos tecnológicos asociados a la instalación, operación y mantenimiento del aire acondicionado son responsabilidad de la empresa que presta el servicio. Contrato de largo plazo en el que se invirtieron 1.2 millones de dólares, y los usuarios, como decía, pagan por el servicio, pero además hay un cargo fijo que se cobra a toda la copropiedad. El aire acondicionado en un edificio es el 60% del consumo de energía de los edificios en promedio. En lugares cálidos puede llegar a ser mayor, y por eso la gestión energética del aire acondicionado es fundamental en este tipo de instalaciones. El proyecto está funcionando bastante bien y ya lo tenemos, ya lleva en operación 2.5 años. Obviamente el edificio se ha visto golpeado por el tema de ocupación COVID, por las oficinas, son un edificio de oficinas, y esos son los riesgos que tiene este proyecto, riesgos de demanda. Finalmente, este es un modelo de arriendo de tecnología de refrigeración que hemos desarrollado desde el año 2015, con diferentes clientes, especialmente del sector retail, tanto en el retail real, justo y bueno, como en el retail virtual, por ejemplo, Merkeo, arrendando principalmente equipos de refrigeración. La refrigeración tiene dos retos importantes. Un reto es la eficiencia energética, y el otro reto muy importante es el cambio de refrigerantes para reducir el impacto ambiental. Ese cambio de refrigerantes hacia R290, hacia CO2, hará que los sistemas de refrigeración en los próximos años, especialmente en el sector retail, cambien de manera radical. Entonces, tenemos operaciones en Colombia, México, Brasil y Perú, que ya suman un poco más de 43 millones de dólares en arrendamiento de tecnología.
esto le permite a esas compañías continuar, cumplir con sus planes de expansión, mientras que tienen un aliado que les arrienda parte de la infraestructura que necesitan para ese crecimiento. Entonces el renting de tecnología también es una muy buena oportunidad de hacer renovación o acceder a infraestructura energética de alta eficiencia. Entonces, algunas conclusiones muy rápidas. La prioridad de la eficiencia energética no debe verse solamente en los ahorros, sino también en el crecimiento energético sostenible. Los servicios energéticos son una alternativa adicional a los contratos por ahorros, pero son, en nuestra opinión, contratos mucho más claros y más fáciles de ejecutar. La estructuración financiera debe incluir los incentivos tributarios y la ESCO normalmente transfiere esos incentivos a los clientes vía tarifa. Y realizar estos proyectos sin necesidad de acudir a capital es, digamos, lo que más llama la atención de las compañías con las que hemos trabajado en estos años. Estos son mis datos de contacto y si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto la podemos resolver. Gracias, Edgar, por la presentación. La verdad, todo muy claro y muy interesante. Siendo así, entonces, al parecer no tendremos preguntas. Continuaremos con nuestro siguiente invitado. Vamos con el señor John Cohen de la empresa Clarkson para que nos comente la presentación de su empresa, qué es lo que hacen y algunos casos exitosos. Así que, por favor, John, adelante. Gracias, Orlando. Gracias a ti y a todo el equipo de Colombia Productiva. Buenos días. Gracias por su invitación. Hoy vamos a compartir una presentación sobre incentivos tributarios de energía solar. Por favor, si tienen una pregunta, no duden en escribirnos y podemos iniciar con preguntas y respuestas durante o al final de la conferencia. En términos de energía solar, pues hay un enorme número de mitos, creencias, miedos que han sido el principal limitante de la energía solar en Colombia. Si nosotros hablamos con gobernadores, con alcaldes, con gerentes, directivos de empresa, y si tú les preguntas a todos si quieren tener energía solar, naturalmente todos quieren tener energía solar. Propietarios de empresas, propietarios de casas, el 99% de los usuarios en el mundo no tienen energía solar, principalmente por una limitación, sea financiera o una limitación de conocimiento. Y basado en esto, los gobiernos del mundo, incluyendo el gobierno en Colombia y gobiernos de diferentes países de la región, pues han implementado una serie de incentivos tributarios para que esa limitación o esa entrada de barrera no sea tan tangible. Hoy vamos a hablar de incentivos tributarios tanto en el sector privado, enfocados en ahorros, en impuestos pagados a la DIAN, pero también en beneficios del marco normativo para el sector público, y no vamos a tomarnos más de 20 minutos en conversar al respecto. En medio de la pandemia, del paro nacional y de todo lo que ha venido sufriendo el país en los últimos 2 años ya, nosotros desde Clarkson y en el marco de la Cámara de Colomboamericana, pues hemos trabajado no solamente en alianzas estratégicas con clientes, sino con bancas privadas y públicas a nivel nacional. Lo primero que les quiero contar, y esto hace referencia a por qué una persona realmente no tiene razones para no estar utilizando energía solar al día de hoy, no tiene ni limitaciones financieras ni legales, y vamos a ver a qué nos referimos. El primer tema importante acá es la obligatoriedad de la ley. Estamos hablando del sector público. El artículo 292 de la ley 1955 del 2019, que es el Plan Nacional de Desarrollo convertido en ley, establece una meta de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del sector público en Colombia. Y esa meta es una reducción obligatoria del 15% en el consumo energético. Es decir, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, no solo está invitando a las entidades públicas,
gobernaciones, alcaldías, entidades descentralizadas y entre otras, no solo las está invitando a tener unos ahorros de energía, sino las está obligando. Y esta meta de obligatorio cumplimiento tiene además, naturalmente, unas auditorías presenciales para el cumplimiento de esta meta. Como suele suceder en muchas leyes en este y en todos los países del mundo, hay una obligatoriedad normativa. No siempre se crean los mecanismos para cumplir esa obligatoriedad. Nosotros trabajamos con Findeter, aliados nacionales en Colombia para desarrollar sistemas financieros y para desarrollar proyectos en el sector público. Nosotros en Clorsen no solamente fabricamos paneles solares y los instalamos, sino sobre todo hacemos modelos de financiamiento que en la mayoría de los casos son modelos, sean de leasing o modelos de PPA tradicionales. Entonces, ¿qué les cuento un poco sobre la realidad? No solo la ley abstracta que todas las entidades públicas deben cumplir, sino la aplicación de la ley. Hemos visto ya en alianza con Findeter y con Banco de Vivienda unas tasas de interés muy cercanas al IBR más 2%, índice bancario de referencia más 2%, unas tasas efectivas anuales de 4.8% efectivo anual en leasing 100% financiado para el sector público. Unas tasas realmente muy similares a las que se ven en Estados Unidos o en Europa o incluso en Asia. Aquí en Colombia para alcaldías y gobernaciones colombianas. Ahora, todos los alcaldes, gobernadores, directores generales de entidades públicas en Colombia, como les contaba, todos quieren tener proyectos de energía solar en su techo. Ya vamos a hablar del sector público o privado. Realmente aquí seguimos por ahora en el sector público, pero otra de las limitantes que hemos encontrado y por eso estos espacios de Colombia Productiva son tan importantes, porque te abren un poco la mente de cómo puedo lograr un objetivo específicamente en términos de eficiencia energética. Aquí lo que tenemos es el marco normativo que están utilizando las entidades del sector público para la contratación de servicios públicos o de modelos de leasing. Normalmente los alcaldes y gobernadores tienden a no entrar a desarrollar proyectos de energía solar porque tienen cierto temor, desconocimiento de la tecnología y a veces hasta falta de tiempo en la elaboración de los pliegos de licitación. Recordemos que en Colombia la energía se puede comprar de manera directa. Estamos hablando de la ley 1150 del 2007. Tanto la energía como los empréstitos se pueden contratar de manera directa vía ley 1150 del 2007. No necesariamente la entidad pública debe recurrir a los mecanismos de ley 80, ley tradicional de contratación pública. En Colombia nosotros, por ejemplo, estamos construyendo un proyecto solar para Canacol. Canacol es el principal generador de gas de Colombia, en una base militar en Córdoba. Es un modelo de contratación directa. Canacol, empresa privada igual que nosotros, proveedor de energía de las fuerzas militares hace muchos años, y es un modelo de energía solar con almacenamiento de baterías en litio que nosotros también fabricamos con tecnología israelí. Entonces, este es un ejemplo perfecto para que nosotros entendamos que no necesariamente el operador de red debe ser el único, exclusivo, oferente, proveedor de energía en ninguna ciudad del país. Y eso puede pareciera quizás muy obvio para los conocedores de energía, pero al conversar con generales de las Fuerzas Armadas, con senadores, con ministros, pues nos hemos dado cuenta que no necesariamente este tema es tan comúnmente conocido. Y el ejemplo nuestro de Canacol es uno entre muchos otros, pero desde hace varios años en Colombia, específicamente la Ley de Servicios Públicos de 1995 abrió el panorama que los prestadores del servicio no necesariamente deben ser el operador de red incumbente de cada ciudad. Es decir, las entidades públicas no necesariamente deben comprar la energía a Enel en Cundinamarca o a EPM en Antioquia. Es un mercado abierto y además que permite contratación directa. El Departamento Nacional de Planeación tiene un manual de crédito público y establece que los leasings son un empréstito público y además avalado por la ley colombiana. Entre ellos, por supuesto, es el leasing solar. Creo que MMG nos hacía una muy buena introducción y capacitación al respecto. Son modelos, por supuesto, de ahorro de energía, donde la entidad pública pagaba 1 kilovatio hora en 400 pesos y ahora va a pagar 1 kilovatio hora
por ejemplo, en 300 pesos. Leasings o PPA, por supuesto, 100% financiados. Hay un tema importante y aquí entramos un poco más en el sector privado y es de amplio conocimiento la ley 1715 del 2014. Lo que les quiero contar aquí es que Colombia lleva haciendo un recorrido importante hace ya 7 años en el desarrollo de energías renovables. Los incentivos tributarios en el sector privado, que ya vamos a ver sus componentes principales, en deducción de renta, en depreciación acelerada, en exclusión de IVA, entre otros, pues acaban de ser nuevamente confirmados por la legislatura en Colombia, una ley que es la ley 2099 de julio de este año 2021. Y el Congreso de la República deja por escrito que los incentivos tributarios de energías renovables van a tener vigencia por los próximos 30 años. Los proyectos de energía, sea energía térmica, nuclear, eólica o solar, siempre son proyectos de largo plazo. Una planta de generación, autogeneración distribuida no se planea para los próximos 5 o 10 años. Tiene sentido si tú estás hablando de 20, 30, 40 años. Es decir, que los incentivos tributarios que hoy en día son vigentes en Colombia van a tener una vigencia por los próximos 30 años y realmente si leemos el estatuto tributario completo, pues no existe ningún otro incentivo tributario a excepción de de energías renovables, donde la nación se esté comprometiendo a mantenerlos por los próximos 30 años. Ni siquiera los incentivos de economías naranja, ni los incentivos a propiedades de empresas de etnias o de grupos afrodescendientes o indígenas, o de leyes del conflicto o víctimas del conflicto armado. Es decir, estamos en un escenario muy único donde las empresas pueden entrar a garantizarse a sí mismas sus incentivos tributarios con ley y decreto en mano por los próximos 30 años. Ahora, en el sector privado, además del ahorro natural en tarifa, como les contamos, de un cliente en el mercado no regulado, comprador de energía en el mercado mayorista que paga un kilovatio de hora en 400 pesos, pagaría en un sistema solar, por ejemplo, 300 pesos. Pero además de ese ahorro en tarifa, lo más importante en el sector privado es el incentivo tributario, específicamente en deducción directa de la renta líquida. Y aquí hablamos del decreto 2143 del Ministerio de Hacienda del año 2015. Los proyectos seguramente, como ustedes han visto, de energía son de un monto considerable. Pueden ser proyectos que fácilmente superan los 10.000 millones de pesos. Sobre ese total de los activos, es decir, los paneles solares y todos sus subcomponentes, incluyendo mano de obra y lo demás, el 50% puede ser deducido de la renta líquida, es decir, de los impuestos a pagar de esa empresa ante la DIAN. Y ese es un incentivo tributario. Nosotros en Clarkson operamos en Panamá y estamos desarrollando proyectos en otros países de América Latina, en Ecuador principalmente, en Argentina, en Brasil y otros. No existen en América Latina unos incentivos tributarios más favorables y generosos de los que existen en Colombia. Y la razón fundamental por las cuales en medios de comunicación vemos proyectos solares nuevos todos los días es principalmente este incentivo tributario muy similar a un subsidio. No es un subsidio porque no es el gobierno o el Estado que nos está entregando los recursos anticipadamente, pero si el 50% del valor del proyecto se lo descontamos en renta líquida a la DIAN en pagar impuestos. Y luego tenemos una depreciación acelerada que anteriormente era del 20% por 5 años. Como les contaba, la ley 2099 de julio de este año mejoró todavía el incentivo y los paneles solares nuestros, por ejemplo, que tienen 25 años de garantía, tributariamente hablando, nuestros usuarios los pueden deducir intangiblemente y descontar en solamente 3 años, es decir, una depreciación acelerada de 33% por año. La depreciación acelerada, bien la conocemos, es un mecanismo intangible donde no hay un gasto de flujo de caja monetariamente hablando del cliente, del usuario de los paneles solares. El usuario no está gastando nada, ya le descontó el 50% del proyecto a la DIAN en el primer año y en el segundo año además le descuenta el 33% del valor del activo en depreciación acelerada intangible
donde, como les cuento, no sale efectivo del cliente, pero sí le descuenta de un proyecto de 10.000 millones, 3.300 millones a la DIAN en impuestos por cada año, por 3 años. Entonces, los incentivos tributarios tienen una lógica importante. Ahora hay un covenant, hay una limitación importante, como suele suceder en todas las leyes, y es que estos incentivos tributarios solamente aplican si se hace un trámite ante UME, ante la Unidad de Planeación Minero-Energética de Colombia, adscrita entidad al Ministerio de Minas y Energía. Entonces, desde Clarkson y de todos los actores relevantes de energía solar en Colombia, lo más importante no es fabricar e instalar los paneles solares, lo fundamental es la aprobación de UCME para que esta aprobación le permita al usuario unos incentivos tributarios homologados y validados ante la DIAN. La energía solar en Europa en los últimos 10 años ha tenido dos historias, una trágica historia y una historia más que satisfactoria y exitosa. La energía solar en España fue un poco menos de una tragedia. España permitió y abrió el mercado de energía solar, donde nosotros y muchos oferentes vendieron los paneles, la misma marca de paneles, la misma tecnología, y en Alemania se vendieron y se instalaron los mismos paneles, la misma tecnología. En Alemania fue un éxito y sigue siendo un éxito el mercado de energía solar. En España no ha sido un éxito y, como les digo, un poquito menos de una tragedia. En temas de incluso de incendios y de accidentes de riesgo eléctrico en alto. ¿Por qué? Porque los marcos normativos fueron totalmente diferentes. Alemania, como lo hace Colombia hoy en día, reglamentó la importación de paneles solares, solo paneles certificados. Así opera Colombia. En Colombia, para importar un panel solar exigen un certificado que tenemos nosotros y todos los grandes fabricantes del mundo, que es un certificado RETI. RETI es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas en Colombia. Y eso se pide en puerto antes de bajar los paneles del barco. Eso no se hizo en España y eso generó un traumatismo importante en la red eléctrica, en la confiabilidad de los sistemas de energía solar en el país. Y de ahí hacia atrás todo. En Colombia el operador de red incumbente revisa los certificados de calidad, envía peritajes en sitio. Ahora, con los nuevos marcos normativos, el Centro Nacional de Despacho además va a tener visibilidad de todos los sistemas de energía solar del país, y eso lo hizo España, lo aprendió un poquito de Israel hace quizás 20 años, lo está aplicando Colombia con mucho éxito hace varios años. Entonces, esa es la razón por la cual Colombia está caminando no sobre arena, sino está caminando con unas bases muy firmes en proyectos de energía solar en el país. Ahora, la limitante tecnológica tradicional de energía solar ha sido naturalmente la generación diurna versus nocturna. Los proyectos de energía solar naturalmente generan energía en el día, en la noche no, pero las empresas y los usuarios consumen energía día y noche, y muchas veces las empresas consumen energía 24/7. En Israel, en los 60s, se creó un concepto denominado generación distribuida, porque Israel carece totalmente de centros de petróleo, de gas y de hidroeléctricas. Entonces, la poca generación solar que se empezó a desarrollar muy fuertemente en Israel, liderada por Golda Meir, entre otros líderes políticos, pues exigía, además por necesidad del país, que la energía solar de una casa o de una empresa se pasara a la otra a través de una red común. Ese concepto de generación distribuida existe en Colombia desde el año 2018 a través de la resolución 030 de la CREC. Es decir, ponemos los paneles en nuestro techo, empresa o casa residencial, y la energía solar fluye al operador de red, a Enel o EPM, dependiendo de la ciudad en la que tú estés. Ese operador de red recibe la energía. A todos los que están conectados a ese transformador le vende la energía a nuestros vecinos, y no tiene que comprarla a una central hidroeléctrica, termoeléctrica, que muchas veces está en otro departamento, transmitir esa energía por las redes de ISA y llegar y distribuir y comercializar esa energía en la ciudad. Entonces, estos excedentes de energía conviven al día a día, no es noticia nueva realmente en Colombia. Lo quisimos poner aquí en esta conferencia de Colombia Productiva porque creemos que aún no ha sido suficientemente conocido por la industria, pero hace ya
3, casi 4 años esto existe en Colombia y los excedentes de energía van y regresan con unos costos de comercialización importantes, pero que todo se puede corregir desde los diseños del sistema solar, con unos excedentes y con unos contratos de interconexión que se establecen con el operador de red y el cual nosotros y los buenos agentes del mercado normalmente hacen estos trámites para el usuario. Entonces, fundamental el tema de excedentes de energía. Yo puedo tener energía sin utilizar baterías y puedo consumir energía solar día y noche. ¿Por qué? Porque en el día mis excedentes de energía los entrego a la red y porque en la noche los consumo. Aquí hay que tener una precaución importante sobre la magnitud del proyecto. Esto aplica muy bien para autogeneradores a pequeña escala que, como establece la resolución 019 de la CREC, llegan hasta proyectos de 1 megavatio peak. No importa en Colombia cuántos paneles solares tienes en tu techo, puedes consumir 100 megavatios peak si tienes consumo en el techo. Lo importante es cuánto estás inyectando para el consumo nocturno y ahí, pues nuestra mejor recomendación es hacer un análisis muy juicioso como el que hacemos nosotros antes de construir y de firmar los contratos de todo proyecto. Pero en general es un marco normativo muy transparente, muy bien regulado por la CRE, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas en Colombia. Bueno, aquí cada presentación, esta presentación se la vamos a compartir, o ya la tiene Colombia Productiva, la van a distribuir con toda confianza libremente a todos los asistentes, y en cada diapositiva les hemos dejado un link de referencia. Como pueden ver, está el link oficial de la resolución o de la ley que estamos hablando en cada presentación, en cada diapositiva. Y aquí pues hay además una guía práctica muy tipo infografía que nos puede ayudar a entender a todos el sistema. Como les decía, la energía solar tiene dos limitantes, la falta de conocimiento y la falta de recursos, pero cualquier usuario lo suficientemente informado y con los accesos a leasings o PPA 100% financiados, cualquier usuario ha entrado y viene entrando hace más de 5 años a energía solar en el país. Importantes los aportes de diferentes entidades. USAID, como les contaba, nosotros desde la Cámara Colomboamericana venimos trabajando en comités de sostenibilidad hace ya 3 años y eso nos ha ayudado a muchos grandes consumidores de energía que veían la energía solar como un tema futuro, a volverlo en proyectos materializables en el país. Nosotros en Colombia, por ejemplo, ya estamos construyendo proyectos de 10 megavatios pica, grandes consumidores del país, entre ellos Geopark, el principal productor de petróleo, no solo de Colombia, sino de toda América Latina. Es un proyecto en Colombia, en Villanueva, Casanare, pero este es tan solo un proyecto de muchos otros que se están generando. Entonces, importante también el que todos entendamos que la energía solar no solamente cubre niveles de bajo consumo o de baja potencia. Las unidades residenciales normalmente llegan a 600 voltios, las industriales a 1000 voltios. Nosotros con paneles solares podemos llegar hasta 1500 voltios, o sea, con paneles solares podemos, literalmente hablando, suministrar la energía y la potencia a un taladro de exploración de petróleo, por ejemplo, o a un satélite espacial, o a cualquier tipo de proyectos de aplicaciones que hemos hecho en Colombia y en el mundo. Aquí, y ya creo que ya vamos a terminar, nos gusta dejar un espacio importante para preguntas y respuestas, pero estas son cifras de referencia para una persona natural que paga mensualmente 100.000 pesos colombianos de energía. En un leasing solar puede el usuario pagar 90.000 pesos de energía al mes, por supuesto menos de lo que está pagando en el Codensa o cualquiera que sea su comercializador de energía. Esta persona que ya seguramente y con las nuevas reformas tributarias seguramente está pagando renta, pues este sistema solar que puede costar cerca de 15 a 30 millones de pesos dependiendo del tamaño de la casa, pero finalmente el cliente no paga CAPEX, paga una tarifa por kilovatio hora generado, sea en un PPA o en un leasing solar configurado de esta manera de pagos, pero un usuario residencial podría tener incentivos tributarios por 15 millones de pesos. Esto es dinero que esa persona o esa familia le deja de pagar a la DIAN en impuestos, y este pequeño sistema solar que puede tener 4 o 6 paneles solares en su techo ya equivale a reducir 12 árboles sembrados por año. Estas son las cifras de una persona residencial. En términos de una
corporación, y aquí ni siquiera estamos hablando de los grandes consumidores de energía, una empresa mediana casi en Colombia que pague mensualmente 100 millones de pesos de energía. Aquí no estamos hablando ni siquiera de las 100 grandes empresas del país. Empresas que al día de hoy pagan 100 millones de pesos de energía, pagarían en un leasing 90 millones o menos. Hemos visto que podemos bajar el consumo hasta un 50% dependiendo de la zona de radiación solar y de la tarifa que esté pagando el cliente. Y esta empresa no solo se ahorraría 10 millones de pesos o más todos los meses por los próximos 25 años, sino que tendría unos incentivos tributarios en impuestos de dejar de pagarle a la DIAN impuestos por 1.500 millones de pesos. Y este sistema solar, que no va a tener más de seguramente 300 paneles solares en el techo, equivale a sembrar 1.200 árboles sembrados por año. Yo creo que con esta idea queremos cerrar desde el espacio a preguntas y respuestas y más allá de los ahorros financieros que son naturalmente tangibles en tarifa y de los incentivos tributarios que existen en Colombia como no existen en otro país del mundo, el tema de contribución a un aire limpio es una de las lecciones más importantes que nos ha dejado esta pandemia. El virus es totalmente contagioso en todas las ciudades del mundo, pero según la Organización Mundial de la Salud, y quizás lo hemos visto todos en la realidad, el virus es mucho más letal en ciudades con aire contaminado. El virus es mucho más letal en Bogotá que en Vaupés o que en Cartagena, no porque sea un linaje de virus diferente, sino porque es que las personas en Bogotá ya tenían vía contaminación del aire, unos pulmones mucho menos saludables, incluso antes de la pandemia. Entonces, el tener un aire limpio vía pues, proyectos de energía solar va mucho más allá de los ahorros financieros, sino es un tema de conciencia humana. Creo que aquí les dejamos igual en la presentación links de referencia, videos corporativos, sobre todo muchos videos de educación para que ustedes los puedan revisar. Y pues les compartimos nuestra información de contacto, celular y correo, porque pues estamos al servicio de ustedes para cualquier pregunta que tengan. Y nuevamente agradecemos a Colombia Productiva por este espacio y tenemos un espacio de Q&A del tiempo que ustedes consideren. Muchas gracias. Muchas gracias a John por la presentación, muy interesante. Vamos a continuar. Al parecer creo que no tenemos preguntas. Les recuerdo que si se presenta alguna pregunta la podrían escribir en el chat para que la resuelvan nuestros panelistas. Al parecer no hay y entonces en ese sentido continuamos con el ingeniero Fabián Coll de la empresa E2 para que nos ayude con su presentación, por favor. Adelante, Fabián. Bueno, muy buenos días para todos. Un cordial saludo. Muchas gracias a Colombia Productiva por esta invitación a este importante panel para conversar sobre proyectos relacionados con el modelo de ESCO, de energía, de eficiencia energética. Para nosotros realmente es muy importante este espacio para E2 porque hemos venido cabalgando en este ejercicio por más de 15 años con todas las barreras de entrada y de creación de mercado que han mencionado los panelistas. Edgar al inicio mencionó algunas, tú también, Orlando, y queremos contarles toda la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos años y que hoy, gracias a ese esfuerzo y empeño que hemos colocado en cabeza de nuestra gerencia, hemos logrado resultados bastante importantes en un mercado donde todavía está todo por hacer, mucho por hacer en el tema de eficiencia energética en Colombia, como vamos a ver a continuación. Yo me presento inicialmente, soy Fabián Coll, tengo ya en E2 un poco más de 15 años, estuve inicialmente en la gerencia técnica, hoy en día estoy en la gerencia de negocios como líder de negocios. Y bueno, el objetivo principalmente, además de hablar del concepto de las ESCOs y todas las características alrededor de este interesante modelo de negocios alrededor de la eficiencia energética, es también presentarles pues algunos casos exitosos que hemos desarrollado alrededor de este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, hemos titulado esta presentación "Cómo implementar proyectos de ahorro de energía sin invertir recursos propios". ¿Okay?
digamos, la agenda como tal que tenemos es inicialmente conversar sobre dos, ¿verdad? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Vamos a hablar un poco de las empresas de servicios energéticos, las ESCOs, algo de las modalidades de contratación y financiación para complementar ya lo que Orlando al inicio esbozó y algunos resultados como tal de los proyectos que hemos desarrollado en el país. Somos una empresa 100% colombiana, ¿verdad? Radicada principalmente, nuestra oficina principal está en la ciudad de Barranquilla. Sin embargo, a través de nuestros accionistas que están presentados en este slide, podemos atender también en otras ciudades del país. Y de hecho hemos desarrollado proyectos de eficiencia energética en diferentes zonas del territorio nacional. Fuimos constituidos en el año 2004, somos una empresa de servicios públicos y también hemos tenido presencia internacional desarrollando algunos proyectos como tal de eficiencia energética. Tenemos 4 líneas de negocio principales. La primera línea de negocio con la cual nació la empresa fue la de comercialización de energéticos. Hoy en día comercializamos gas natural principalmente en el mercado mayorista y energía eléctrica en algunos momentos también hemos vinculado a nuestra canasta de energéticos primarios. En lo referente a proyectos energéticos, hoy en día tenemos más de 30 megavatios, posteriormente voy a mencionar algunos, de proyectos de generación de energía en sitio a partir de gas natural. Tenemos un proyecto de energías renovables también bajo la modalidad de contrato PPA aquí en la ciudad de Barranquilla. Fundamentalmente nos hemos enfocado en los proyectos energéticos en el sector industrial, aunque también ya recientemente hemos incursionado con 2 proyectos. Orlando mencionaba al inicio el aeropuerto de Barranquilla de generación de energía in sitio y también el acueducto de Barranquilla, donde tenemos un equipo de casi 10 MVA, que ahorita vamos a verlo más adelante. En el tema de la gestión energética, que es puntualmente el core como tal de esta presentación, somos una empresa reconocida por el desarrollo exitoso de proyectos de eficiencia energética, como tal, implementando modelos de negocio, algunos bajo la modalidad, y la mayoría bajo la modalidad de contratos por desempeño, otros por consultoría, donde también hemos hecho inversiones como tal en tecnologías de uso final, como tal, tanto en la parte eléctrica como en lo térmico, con resultados bastante interesantes que posteriormente les estaremos mencionando. Y nuestra última unidad de negocio como tal es la de medición y control de energéticos. Aquí principalmente suministramos equipos para regulación, medición y control de gas natural y gas licuado, pero también estamos incursionando en la energía eléctrica para estructurar sistemas de medición y monitoreo inteligente en esta línea de negocios. Ese es un brief de lo que hacemos. Somos una empresa que hemos obtenido reconocimientos bastante interesantes. Hemos obtenido un par de veces el premio Andesco por haber ayudado a clientes a obtener excelentes resultados en materia de ahorro energético, mejora de la competitividad y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por el desarrollo de proyectos de gestión de la energía. Puntualmente, las 2 empresas que asesoramos y por las cuales obtuvimos este reconocimiento fue Propilco, hoy se llama Esentia, una empresa que se encuentra en el sector industrial de Mamonal, Cartagena, y también en el 2018 obtuvimos un reconocimiento gracias a los resultados que tuvo Ocensa, Oleoducto Central S.A., empresa con la cual implementamos también un sistema de gestión de la energía con excelentes resultados en el primer año del desarrollo del proyecto. Además, somos la única empresa en Colombia que tiene certificada la implementación de los proyectos de gestión de eficiente de la energía a través de la norma ISO 9001 versión 2008. Todos nuestros procesos de implementación de este tipo de consultorías especializadas están certificados, lo cual le da a nuestros clientes también una garantía de que nos tomamos en serio la calidad de ejecución de este tipo de proyectos. Y en el tema de RUC, reconocimiento del sistema de gestión de seguridad, pues siempre hemos manejado una alta puntuación, por encima del 85%, lo que demuestra que además del cumplimiento de resultados de ahorros energéticos, también lo hacemos con criterios de seguridad operacional para nuestros empleados. Entrando un poquito ya en la temática, hablemos un poco de las ESCOs. Como tal, es una persona física o jurídica que proporciona servicios energéticos de mejora de la eficiencia en las instalaciones locales de un usuario y afronta cierto grado de riesgo económico al hacerlo. Y aquí uno, con algo que el ingeniero Edgar de Innova comentaba al inicio, y estoy totalmente de acuerdo con él, una ESCO como tal, la principal característica es que asume un riesgo financiero y económico de invertir, digamos,
para una ESCO en su esencia más pura, el negocio es la ineficiencia energética de las empresas. Es volver esa ineficiencia que normalmente es un gasto, ¿verdad? Que impacta el PIB y la rentabilidad de las empresas, de la industria, volverlo un beneficio, ¿verdad? Volverlo un income que ayude a mejorar los números desde el punto de vista financiero de los clientes finales a través de inversión, incluso en activos de uso final en esas empresas que mediante contratos por desempeño, ¿verdad? O algún otro tipo de modalidad de contrato, como un Energy as a Service, un arrendamiento financiero, etcétera, al final pasen a ser propiedad de los clientes finales como tal. Ahora, ¿por qué las ESCO surgen? Inicialmente, pues, se dio por las crisis energéticas por allá a finales de los años 70, 80, donde se surge la necesidad, ¿verdad?, de optimizar. Hay varias formas de optimizar los costos energéticos. Uno es vía tarifa, ¿verdad? Pero lo cual está totalmente atado al mercado y no es totalmente, está al alcance del control de las empresas. Queda también el tema entonces de eficiencia. Entonces ahí es donde en ese momento surge la necesidad de volcar a la eficiencia energética, pero no solamente volcar a identificar oportunidades de ahorro del desempeño o de mejora del desempeño energético, sino también de estructurar proyectos de eficiencia energética cuyos resultados sean sostenibles en el tiempo. Y es como para esos años, principalmente en Estados Unidos, surge una primera norma ANSI, que es la MSE 2000, la de Management System for Energy, que hoy en día es pilar fundamental de la ISO 50001 para la implementación de sistemas de gestión integral de la energía a nivel mundial. Surge entonces las ESCOs, digamos, a través de la ANSI MSE 2000, en aquel entonces se traen, ¿verdad?, la definición de lo que se conoce como la metodología PHBA o el ciclo Deming, que usualmente se utilizaba para el desarrollo de proyectos, lo traen para la gestión de la energía, buscando que los resultados, ¿verdad?, del ahorro energético, fruto de la implementación de medidas, ya sea de nula inversión, media o alta inversión, sean sostenibles en el tiempo. Eso, básicamente, ese tipo de metodología de estructuración y de ejecución de proyectos de gestión de la energía es lo que hoy le ha dado viabilidad al modelo de negocio ESCO. Porque antes, digamos, los proyectos de eficiencia energética se fundamentaban en estudios, auditorías y recomendaciones que el sector industrial podía implementar, pero sin ningún tipo de, digamos, de compromiso de ejecución de los proyectos. Pagaban por un informe, pagaban por un estudio, quedaba guardado muy completo, muy bonito, muy buenas gráficas, pero no había ningún plan de implementación, ni ninguna empresa externa que se comprometiera con la implementación. Perdón. Sucede entonces que la ANSI surgen las ESCOs entonces ya ven una oportunidad de negocio en el sentido de que ya hay una estructura de implementación de proyectos de eficiencia energética que garantiza resultados a largo plazo y comienza a desarrollarse este modelo de negocio en Norteamérica principalmente. Luego es copiado a nivel mundial, pero cada país o cada zona geográfica a su manera. En el año 2008-2009, el Comité Técnico 242 de la ISO se reúne para traer a expertos mundiales para, de alguna forma, definir un estándar mundial de implementación de proyectos de eficiencia energética. Y es donde nace la ISO 50001, que, como les dije hace un momento, se soporta fuertemente en el Management System for Energy de la ANSI MSE 2000. Ya entonces, a nivel global, se habla el mismo idioma en la implementación de proyectos de gestión de la energía, lo cual entonces incentiva aún mucho más el desarrollo del mercado ESCO en el mundo, ya no solamente en Norteamérica. Ya vamos a ver ahorita que los números ESCO a nivel mundial son bastante importantes, todavía con una gran oportunidad de desarrollo de negocios para beneficio. Obviamente, los clientes industriales, comerciales, el sector terciario, industrial, incluso el residencial, como obviamente para el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio para empresas de consultoría o de servicios que decidan implementar este modelo de negocios. Aquí algunos números, fíjense, por ejemplo, esto está actualizado al año 2018. Esta información la obtuve de un informe de la IEA, International Energy Agency. Aquí tenemos China, por ejemplo, 16 mil millones de dólares maneja el negocio ESCO como ingresos, ¿verdad? Estados Unidos, en un segundo lugar, está alrededor de los 7.600 millones de dólares.
y aquí del mercado, ¿no? Mercado de ingresos, ¿verdad? Por el negocio alrededor de las ESCOs, de las empresas de servicios, de las Energy Service Companies, por sus siglas en inglés. Y vemos otros países, ¿verdad? Que están bastante por debajo, pero bueno, hablemos puntualmente de Colombia. Un estudio que hizo Ernst & Young y la Financiera de Desarrollo Nacional FDN alrededor del año 2018 arrojó los potenciales, ¿verdad?, del negocio de eficiencia energética en Colombia por sectores, industrial, terciario y residencial. Concluye el estudio que el 25% de las oportunidades de recuperación de pérdidas energéticas se encuentran en el sector industrial, un 9% se encuentra en el sector terciario y un 20% en el sector residencial. Esto indudablemente define un mapa de navegación sobre el cual cada empresa ESCO, de acuerdo a su estrategia, deba navegar para enfocar sus esfuerzos, experiencia y recursos técnico-financieros para poder, digamos, enfrentar o cubrir estas necesidades, porque indudablemente aquí hay necesidades. Estos potenciales son dolores que están viviendo el sector industrial, terciario y residencial en pérdidas, y que en una situación como la de hoy, en medio de esta situación donde esta desafortunada pandemia ha impactado los diferentes sectores, se hace mucho más importante el definir estrategias y también pues que hoy en día algo que no podemos, digamos, dejar de mencionar, el gobierno ha desarrollado, tomando como base la ley 1715 del 2014 y ahorita recientemente la ley de transición energética, se ha tomado muy en serio esto y ya están todos los incentivos de índole tributario para incentivar este tipo de proyectos. Ya tenemos un FENOGE como Fondo de Energías Renovables y Gestión de la Energía, que también ayuda a apalancar este tipo de proyectos. Digamos que el mercado ha ido creándose porque, y les mencionaba al inicio de E2, cuando E2 arrancó en el año 2004, no había mercado de eficiencia energética. Teníamos unas muy buenas ideas en cabeza de nuestra gerencia técnica a través del ingeniero Juan Carlos Campos, pero nos encontramos con la barrera de que el mercado era incipiente. Hoy en día ya hay un mercado, estamos mucho más estructurados. Prueba de eso es que hay una muy buena y muy sana competencia alrededor de las empresas de servicios energéticos, y aquí hay un mercado grandísimo que si somos juiciosos y estratégicos podemos tener una gran oportunidad para todos. Colombia puntualmente, este estudio del FDN y Ernst & Young arrojó que para Colombia existe un potencial, ¿verdad?, del orden de inversiones, ¿verdad?, del orden de 2.194 millones de dólares en eficiencia energética en proyectos, lo cual demuestra que hay una oportunidad de desarrollo bastante importante. Y cuando hablamos de inversiones, repito, como lo dije hace un rato, inversiones de una bajo media, desde estructurar sistemas de monitoreo como cambios tecnológicos como tal, que son, digamos, medidas que se identifican normalmente en este tipo de proyectos. Características de las empresas de servicios energéticos: ofrecemos una cadena de servicios completa, gestión. Cuando hablamos de gestión, la base para la exitosa estructuración de un proyecto de gestión de la energía es el cambio cultural en las empresas. Es decir, particularmente nosotros nos enfocamos inicialmente en E2 en ayudar a que nuestros clientes, nuestros usuarios, con la tecnología que hoy tienen, aprendan a ser más eficientes. Para eso es muy importante un concepto que Orlando mencionaba, perdón, sobre mantenimiento centrado en la eficiencia energética. Nosotros creemos que antes de pasar a cambios tecnológicos, que es importantísimo indudablemente, los mismos proyectos o la misma estructuración y desarrollo de proyectos de eficiencia energética que no requieren grandes inversiones, pero que generan ahorros importantes, se vuelven la caja, ¿verdad?, el fondo para que ese mismo cliente más adelante, si lo va a hacer él con sus recursos, invierta en cambios tecnológicos. Si es una inversión de un tercero, en el caso de una ESCO, pues también se vuelve, digamos, una caja, ¿verdad?, para que el cliente vea mayores beneficios de rentabilidad cuando pase una etapa de implementación de gestión de proyectos de tecnología, que lo vemos en un segundo estadio. Obviamente que en el desarrollo de proyectos de gestión si identificamos en los diagnósticos, en las auditorías, que hay equipos que por su obsolescencia deben ser sustituidos y no soportan operarlo más en la condición en que está. Presentamos una propuesta de cambio tecnológico con inversión nuestra. Y suministros energéticos, y esto va muy en línea con una nueva modalidad de negocios que ya la mencionaron también anteriormente, el de Energy as a Service, donde ya los energéticos secundarios, llámese vapor, llámese frío, llámese aire comprimido, se vuelven también, entran a ser un driver financiero importante en la estructuración y ejecución de este tipo de proyectos. Entonces,
ya nosotros, por ejemplo, ahorita recientemente estamos arrancando un proyecto de Energy as a Service con una empresa textil. Ahorita la voy a mencionar más adelante, donde instalamos un chiller de 100 toneladas y donde vamos a vender frío, vamos a vender la tonelada de refrigeración a una tarifa, un costo total que obviamente tiene que ser para el cliente menor que lo que hoy le cuesta producir la tonelada de refrigeración. Entonces los suministros energéticos hoy en día y el modelo de negocio de Energy as a Service es interesantísimo. Capacidad de gestión de capital, indudablemente el recurso financiero es importante. La alta capacidad de gestión de proyectos, aquí se hace importante tener un excelente equipo de gerencia de proyectos para cumplimiento de tiempo, para cumplimiento de calidad de entrega de proyectos, entre otras cosas, porque en el modelo financiero de este tipo de proyectos, el input son los ahorros y a nosotros nos interesa que los ahorros entren lo más pronto para poder ver, lograr la tasa interna de retorno con la cual nuestros accionistas nos aprobaron una inversión. Se requiere una alta capacidad de gestión de proyectos para poder lograr estos resultados y cumplir con las expectativas de nuestros inversionistas. Alto nivel de relaciones con proveedores tecnológicos. Una ESCO necesita estar al día en tecnologías, indudablemente. Una ESCO necesita el desarrollo de tecnologías modernas de monitoreo. Hoy nosotros, E2, y lo obtuvimos en enero de este año, obtuvimos nuestra primera patente de una metodología de medición inteligente del desempeño energético de procesos industriales en línea a través de inteligencia artificial. Fue un logro que lo alcanzamos en conjunto con el grupo CAI de investigación de la Universidad del Atlántico y se ha vuelto y se ha convertido para nosotros en una interesante línea de negocios que estamos explotando y tenemos unas expectativas muy importantes de aquí al año 2030. Manejo de herramientas de software especializados, tener equipos multidisciplinarios. Una ESCO no solamente es técnico, es financiero, es legal, es gestión de proyectos, es mercadeo y obviamente conocimiento especializado y actualización tecnológica. Modalidades de contratación, voy a pasar aquí de forma muy breve, por allá Orlando lo comentó. El ahorro garantizado es un modelo de negocio en el cual el cliente asume el riesgo financiero ante las entidades bancarias. La ESCO como tal es el asesor técnico, pero la ESCO debe garantizar al cliente el cumplimiento de los resultados, ¿verdad? Para que éste pueda también a su vez cumplir sus expectativas financieras ante una entidad bancaria, ¿no? Ese es el modelo de negocio ESCO. Normalmente la ESCO, si bien es cierto, aquí no es ahorro compartido, la ESCO recibe un pago por consultoría. Parte de ese pago por consultoría sí puede estar sometido a un porcentaje del éxito como tal de ahorro que el cliente obtenga en un determinado periodo que se acuerda en la negociación inicial del proyecto. Ahorro compartido, que este es el modelo de negocio, particularmente el que nosotros más hemos desarrollado. Aquí básicamente es la ESCO la que asume el riesgo crediticio, ya sea que asuma recursos de un tercero, en este caso un banco, o recursos propios, o una mezcla de ambos, y es la ESCO la que al final negocia con el cliente un porcentaje de los ahorros durante un tiempo determinado en función de la tasa interna de retorno que se quiera lograr para que el cliente, digamos, se comprometa a ejecutar el proyecto. Aquí es importantísimo en este modelo de negocio la responsabilidad del cliente en el desarrollo de los mismos. ¿Por qué? Porque como dije hace un momento, la ESCO financieramente hablando va a lograr surtir con base a los ahorros, y un cliente no comprometido con la ejecución del proyecto es seguramente un cliente que va a afectar a que la ESCO obtenga unos resultados financieros atractivos. Hemos aprendido esto a los golpes, tuvimos una experiencias un poco no muy buenas al inicio de esta aventura, pero ya gracias a Dios tenemos unos contratos sólidos donde los clientes, a pesar de que no hacen inversiones, sí adquieren unos compromisos interesantes para cumplir también lo que le corresponde a ellos en la ejecución de este tipo de proyectos. Igual hoy en día en la modalidad de negocio de ahorro compartido ya hay compañías de seguro que cubren. Ya en Colombia hay varias compañías de seguros que permiten cubrir el no cumplimiento de los resultados, sea que fue una omisión de la ESCO en una sobreestimación de ahorros, o sea por algún error, ¿no? Como decía también el ingeniero Edgar en su charla, una línea base mal estimada, mal calculada, te puede conllevar a una sobreestimación o a una subestimación de ahorros, lo cual por eso se requiere que el componente técnico de la ESCO, sobre todo la estadística alrededor de la construcción de una línea base, se haga de forma muy fina. Y obviamente también hay un riesgo del lado del cliente, si este se ha visto afectado por una mala operación, incluso internamente en la planta por su propio equipo de operación de medidas de ahorro. Entonces, esto de las compañías aseguradoras ha sido una gran ayuda a nivel global para facilitar todavía mucho más el desarrollo de este mercado. Y también está el aseguramiento técnico, en el cual
La ESCO, como implementadora de los proyectos, busca asegurar técnicamente sus proyectos y los ahorros no son alcanzados. En ese caso, pues también esa es la modalidad de negocio en la cual la ESCO hace toda la inversión y de alguna forma también quiere cubrir el riesgo técnico. Esta es otra opción de negocio. Una modalidad de negocio bastante interesante es el Chaufa, que viene del término integralidad. Es donde una ESCO no solamente ofrece servicios energéticos, sino que también es el proveedor de energía eléctrica, proveedor de gas, se vuelve una empresa integral para el sector industrial final, donde le ofrece todos los servicios. Particularmente nosotros cabemos en esta modalidad porque tenemos la unidad de negocio de comercialización de energéticos y estamos en capacidad, y lo estamos haciendo, de ofrecer toda la cadena de valor completa a clientes de uso final bajo esta modalidad de negocio. Algunos parámetros que definen un contrato ESCO, digamos que esto es clave para la estructuración de los contratos y es parte de lo que hemos aprendido durante este tiempo. La financiación, ¿verdad? Si es propia, si es compartida, e incluso si es una tercera parte. Perdón. Hay un modelo de negocio donde está la ESCO, está el cliente y está un inversionista. No necesariamente banca. La banca puede ser un fondo de inversión, digamos que son las diferentes fuentes. También hay fondos de capital no reembolsable, USAID, por ejemplo, u otro tipo de fondos que obviamente pues el no reembolsable depende de que los resultados del proyecto se logren, está el BID, etcétera. La duración de los contratos, que en promedio está entre los 5 y los 12 años. Aquí en Colombia, al inicio, nosotros encontramos unas barreras un poquito fuertes con el tema del tiempo de los contratos, sobre todo para los ahorros compartidos, y es que para los que ya han modelado financieramente este tipo de proyectos, la TIR no se logra tan fácilmente ni en el primer ni en el segundo año, porque durante ese tiempo en el cual la ESCO está invirtiendo horas, hombre, de consultoría especializada, si es la ESCO la que va a invertir en medición, pues la medición ayuda a construir líneas base, pero no ahorros, pero es un CAPEX hundido que tiene la ESCO. Si la ESCO invierte en tecnologías, en fin, los primeros 2 años normalmente los flujos son negativos y ya uno empieza a ver como que se vuelca el flujo de efectivo a positivo entre el segundo y tercer año. Entonces eso es algo que los clientes pues normalmente no tenían claro y pasar de 3 años nos costó. Por ejemplo, pongo un ejemplo con Esentia, con la Expropilco, en Mamonal, el contrato con ellos inicial fue de 2 años, los números dieron bien apretados, pero nos arriesgamos, eso fue en el año 2008-2009, y bueno, gracias a Dios los resultados fueron muy buenos, se superaron las expectativas, que hoy llevamos la séptima renovación del contrato, pero por 2 años, por un tema que ellos pues contractualmente no lo pueden, digamos, superar, pero sí hemos tenido casos cerrado contratos a 3, 4, 5 años con otras empresas en cuanto a la modalidad de contratos por desempeño. Prestaciones. Las ESCOs podemos ofrecer varias prestaciones: suministro energético, gestión energética, mantenimiento de instalaciones energéticas, mantenimiento centrado en la eficiencia energética, ejecución de oportunidades de mejora de eficiencia y, lógicamente, y es parte de la conversación, los proyectos de energías renovables no convencionales son parte. De hecho, la eficiencia energética, el kilovatio más eficiente y renovable es el que no se genera, es el que no se requiere. Entonces, la eficiencia energética realmente es una energía también renovable. Es simplemente que no es tangible porque es ahorro, no es un panel solar, pero indudablemente también ayuda a la minimización de la huella ambiental. En los contratos se tienen que definir las garantías, el porcentaje de ahorros a compartir, el tipo de modelo de negocio que se estructure, cuándo se van a compartir los ahorros al inicio del proyecto, el 100%, el 50%, es un contrato fast out, que es alguna modalidad de negocio en la cual la ESCO se queda con el 100% del ahorro totalmente al inicio del proyecto, pero para salir rápido del negocio. En fin, aquí, digamos, importante tener una definición importante del contrato y de las condiciones contractuales al inicio del modelo de negocio. En sus etapas como tal de desarrollo de los proyectos ESCO, normalmente pues el insumo principal es el costo energético total de una empresa, donde están incluidas todas sus ineficiencias operacionales. Aquí es donde nosotros hacemos toda la planeación del proyecto. En esta etapa identificamos cuál es la oportunidad de ahorro que requiere, que no requiere inversión, las líneas base, las líneas meta, la estructura de medición, ¿verdad? Se evalúan técnicas financieramente los proyectos a nivel de detalle, si vamos a pasar una etapa de inversión y de implementación. Ya en la etapa de implementación, pues comenzamos a implementar los proyectos después de tener las líneas base bien comprobadas estadísticamente con sus atributos. En la etapa de monitoreo, donde comenzamos a compartir los ahorros, donde el cliente pues se toma una porción, la ESCO, la porción que le corresponde,
y ya posteriormente el cliente pues pasa de tener inicialmente un costo energético con altos niveles de ineficiencia a básicamente tener unos ahorros que se vuelven para ellos beneficios permanentes luego de que hayan pasado con nosotros la implementación de un proyecto de gestión integral de la energía. Vale la pena aclarar, el éxito del sostenimiento de los ahorros de un proyecto de gestión energética depende fuertemente también del aprendizaje, de la cultura que el cliente haya apropiado para sí durante el tiempo que la ESCO los haya acompañado. Por eso es que es fundamental las capacitaciones, ¿verdad? Capacitar al cliente, y por eso también es muy importante que los contratos no sean tan cortos, porque es que aquí hay una transferencia de conocimiento y se vuelve un tema cultural que es lo más difícil digamos, de vencer en el desarrollo de este tipo de proyectos, porque usted coloca un variador de velocidad, el variador de velocidad ajusta la frecuencia 40, 30 Hz y el ahorro usted lo tiene enseguida. Usted cambia un motor eléctrico de baja eficiencia de un IE2 por un IE4, un premium, y el ahorro es enseguida. Pero usted enséñale a un operador cómo tiene que operar las bombas, cuál bomba es más eficiente, cómo tiene que ajustar la caldera, y siempre vamos a encontrarnos con la barrera, no, pero es que llevo 30 años haciéndolo así y mi proceso funciona. Sí, su proceso funciona, pero mire el costo de producción de su proceso, cuán menor sería si usted lo hiciera de esta forma. Es más, si lo hace de esta forma, teniendo en cuenta eficiencia energética, también puedes aumentar la vida útil de tu activo, que es cuando comenzamos a hablar de mantenimiento centrado en la eficiencia. Entonces, se requiere de tiempo, y creemos que por eso, además de por un tema financiero, también aquí hay un tema cultural importante que amerita, ¿verdad?, que este tipo de contratos tenga una extensión un poco mayor. Y bueno, aquí esto es otra forma de representar lo anterior, digamos, aquí por tema de tiempo, esto de alguna forma ya quedó explicado en la anterior diapositiva. Resultados nuestros al año 2020 en el desarrollo de este tipo de proyectos. Nosotros, digamos, aquí tenemos un resultado año a año de los ahorros que hemos obtenido como tal. Fíjense que, bueno, comenzamos tímidamente con algunos contratos por desempeño. Aquí tenemos unos resultados importantes, 2015, 16, 17, principalmente en estos años, ¿verdad? Hemos logrado ahorros importantes y sobre todo en reducción de emisiones, porque desde el año 2015-2016 estamos trabajando para Ecopetrol. E2 hoy en día es gestor energético de Ecopetrol. Los estamos ayudando bastante en la reducción de sus costos energéticos vía eficiencia energética, lo cual nos ha permitido que gracias a estos resultados, a fecha de hoy, sigamos trabajando para ellos en la vicepresidencia de producción, transporte y refinación. Aquí tenemos esto es una suma, ¿verdad?, de clientes. Hoy en día tenemos aproximadamente del orden, ¿verdad?, de 70.000, 80.000 toneladas de CO2 equivalente dejadas de emitir por el desarrollo de este tipo de proyectos. Más de 50 proyectos de gestión y de eficiencia energética desarrollados, y indudablemente todavía con mucho mercado por abarcar para el desarrollo de este tipo de proyectos. En cuanto a proyectos también de generación de energía, como venta de energía, como PPA, como proyectos como tal de suministro energético, hoy en día tenemos, voy a mencionar algunos, para empresas del sector plástico como Litoplast. Allá tenemos un proyecto de 2 megavatios. Ahorita este proyecto en capacidad instalada del sistema de generación. Hoy en día este proyecto está pasando a etapa de cogeneración, donde vamos a producir también agua fría para el proceso como tal de la planta a través de un chiller de absorción. Este es un contrato, un proyecto que tiene 7 años. Ya hoy en día estamos en etapa de actualización tecnológica con este. Fue nuestro primer cliente bajo la modalidad PPA como tal de venta de energía. También el acueducto de Barranquilla, como les comentaba hace un rato, tiene un motor de 9.5 megas, el cual nos encargamos de operar y mantener para que ellos obtengan 1 kilovatio hora a un costo inferior al de la red, y una confiabilidad de operación bastante interesante con este equipo que tenemos instalado, este Wärtsilä que tenemos en esta empresa. En el sector también, digamos, aeroportuario, el aeropuerto de Barranquilla, tenemos un proyecto de 2.5 megas instalados, un proyecto que está en etapa de inicio de operación. En una primera instancia es autogeneración, pero también se prevé una potencial cogeneración alrededor de este interesante proyecto también de generación. Algunos clientes que tenemos, ¿verdad? Por mencionar algunos, en los diferentes tipos de negocios: Buenavista, Olímpica, Sempertech, Lamitech, Barranquilla, el aeropuerto de Barranquilla, Contex, Ecopetrol, Esencia, Procaps. Con Cerro Matoso también hemos desarrollado gestión energética hace algunos años, con Cerrejón. En fin, esto es un breve resumen de algunos proyectos que hemos desarrollado. Y bueno, aquí están nuestras credenciales para que, pues, si requieren algún tipo de contacto, pues, personalizado,
vamos a estar disponibles de acuerdo a los requerimientos. Entonces, si tienen algún tipo de consulta o de pregunta, pues gustosamente estaremos disponibles para atenderlo. Muchas gracias, Orlando, y muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias al ingeniero Fabián por su presentación de E2 y de sus proyectos. Bueno, la verdad muy interesante todas sus intervenciones, agradecerles mucho la participación tanto a E2, MGM y Clarsen, son empresas reconocidas en el sector del modelo ESCO. Así que, bueno, al parecer creo que no hay preguntas. Si tienen alguna duda, nos pueden contactar en Colombia Productiva o directamente a las empresas ESCOs mediante los datos de contacto. Este video también va a quedar grabado y se podrá difundir a las diferentes partes interesadas o empresas de los diferentes sectores. Entonces, bueno, damos cierre como tal al Capacítate. Muchas gracias a todos los asistentes y a los panelistas y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.